Existe un poder silencioso que trasciende las palabras y rompe el ritmo del mundo. Un poder que no se impone mediante el ruido, sino a través del dominio sobre él. Es el poder que emanó de Jesús cuando el caos se alzó ante él, y sin embargo, nada pareció afectarle. Mientras otros corrían, él permaneció inmóvil. Mientras las voces se elevaban, él dejó que el silencio hablara. ¿Qué tenía este hombre que hacía que el tiempo pareciera detenerse, que hacía que lo imposible se doblegara ante la serenidad de una simple mirada? ¿Por qué su calma parecía tener más poder que cualquier tormenta? La presencia de Jesús no era la de un observador distante. Él era el eje mismo del movimiento universal. A su paso, el polvo no se agitaba con confusión, sino con reverencia. Un orden invisible lo rodeaba, como si todo reconociera que, en su conciencia, el cosmos entero recordaba su origen. Esta serenidad no era fruto de la apatía ni de la evasión. Era la manifestación viva de la armonía interior que surge cuando el espíritu humano se alinea plenamente con lo divino. En Jesús, la mente no se contraponía con el corazón. El corazón no se debatía entre el miedo y la fe. Y la fe no dependía de las circunstancias. Todo en él giraba en torno a una sola vibración, la del amor consciente. Imaginen la escena. El mar de Galilea se agita bajo una violenta tormenta. Las olas se alzan como muros líquidos, los vientos rugen como animales heridos y los discípulos, hombres acostumbrados al mar, se desesperan. La barca cruje, amenaza con zozobrar y el miedo se instala como veneno en el aire. En medio de todo esto, Jesús duerme. Duerme profundamente, como quien reposa en el seno de la eternidad. El contraste es casi insoportable. Caos y quietud, gritos y silencio, lo humano y lo divino coexistiendo en el mismo espacio. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de conciencia reposa mientras el mundo parece derrumbarse? Esta imagen es clave. Revela más que una historia milagrosa. Es una metáfora de la condición humana. Todos, en algún momento, estamos en esta barca. Las olas son las crisis, el dolor, las pérdidas, las presiones diarias. La tormenta es la vida moderna gritando, exigiendo respuestas inmediatas, éxito constante, control absoluto. Y, dentro de nosotros, la voz de los discípulos se repite: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero quizás la verdadera pregunta sea otra. ¿Dónde está el Maestro que llevamos dentro cuando el miedo despierta? Jesús despierta, no con prisa, no con pánico, sino con la tranquilidad de quien ya conoce el desenlace. Se levanta, observa el mar y simplemente dice: silencio, cálmense. Y el viento cesa. El mar obedece. El cosmos recupera su ritmo original. El gesto parece sencillo, pero encierra una profunda sabiduría. El Cristo externo calma la naturaleza, porque el Cristo interno ya había aquietado el tumulto antes incluso de que comenzara. El poder no reside en la voz, sino en el estado de conciencia que la pronuncia. Cuando Él habla, el universo reconoce su origen.
Esta historia nos lleva a una comprensión más amplia. La verdadera tormenta no está afuera. Lo que hunde la barca no es la furia del mar, sino el agua que entra. Lo que destruye el alma no es el caos del mundo, sino el caos que permitimos entrar en nuestros corazones. Jesús, durmiendo en medio de la tormenta, nos enseña que la calma es reflejo de una fe inquebrantable. Él sabía que el mar exterior solo refleja el estado de las aguas interiores. Cuando el corazón está en paz, hasta las olas obedecen. Sin embargo, alcanzar esta calma requiere más que deseo, requiere percepción. El miedo siempre nace de la ilusión de que estamos solos, de que el control está en nuestras manos, de que el universo es un enemigo impredecible. Jesús no reaccionó así porque vio más allá de lo evidente. Percibió unidad donde la mirada común solo veía separación. Lo que para los discípulos fue la perdición, para él fue simplemente una lección. La tormenta no vino a destruirlos, sino a revelar lo que aún no había despertado en ellos: la confianza. Cada gesto de Jesús es una lección velada sobre el dominio de las fuerzas interiores. Cuando descansa, enseña a rendirse al flujo divino. Cuando despierta, muestra el poder de la conciencia sobre la materia. Cuando habla, traduce el silencio de Dios en vibración humana. Es el mediador entre el cielo y la tierra, el punto donde lo invisible se hace visible. Esta es la esencia de Cristo. No un hombre que desafía las leyes del mundo, sino el ser que revela que el mundo se sustenta en leyes superiores. ¿Y si intentáramos vivir con esa conciencia? ¿Y si, ante nuestras propias tormentas, en lugar de luchar contra el viento, eligiéramos guardar silencio y escuchar la voz interior que dice: confía, todo está bajo control? La calma de Jesús no es un privilegio inalcanzable, es una frecuencia a la que podemos sintonizar. Comienza cuando dejamos de reaccionar y empezamos a percibir. El miedo es ruido, la fe es sonido puro. Cuanto más afinamos nuestra atención al sonido puro, más se disuelve el ruido. Pero esta transformación tiene un precio. Exige renunciar al afán de dominar. El ego anhela el control. El espíritu busca la comunión. El ego lucha contra el mar. El espíritu aprende a flotar sobre él. Esto es lo que hizo Jesús. No luchó contra la naturaleza. No reprendió a los discípulos por miedo. Simplemente mostró, con la serenidad de quien conoce la fuente, que nada fuera del amor tiene verdadero poder. Su calma no era resistencia, sino entrega. Y esta entrega es la forma más elevada de poder. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido en esa situación simbólica? ¿Cuántas veces has visto la vida escaparse de tus manos y la desesperación apoderarse de ti,
incluso antes de que la realidad se materializara. El miedo surge con facilidad, pero la voz del Cristo interior es suave, no grita. Necesitas guardar silencio para escucharla. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Acaso aún no tienes fe? Esta pregunta resuena a través de los siglos como una llamada al despertar espiritual. La fe no es una creencia pasiva, es un estado de conciencia continua, de que la presencia divina siempre está ahí, incluso cuando parece dormir. Jesús sabía que el Padre nunca duerme. Lo que descansaba era el cuerpo. La conciencia permanecía despierta. Es este despertar interior el que transforma el caos en calma. Cuando Él asciende en la barca, es la manifestación visible de Cristo, resucitando dentro de cada uno de nosotros. Un recordatorio de que existe una fuerza silenciosa, capaz de ordenar el universo sin esfuerzo, simplemente mediante la vibración de la armonía. El poder de la calma, por lo tanto, es el poder de la unificación. La mente se disuelve en el corazón se entrega al espíritu, y el espíritu reconoce que todo ya es Dios. En ese instante, el miedo pierde su objeto, la tormenta pierde su propósito, y el ser humano se convierte en un espejo de la serenidad divina. El agua que antes amenazaba, ahora refleja el cielo. Esta es la primera y eterna lección. El mar obedece a quienes habitan en silencio. Y este silencio no es la ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Es el lugar donde el alma y Dios respiran al unísono. Jesús no solo calmó el viento, reveló que el viento y el alma están hechos de la misma sustancia, y que ambos se inclinan ante la conciencia despierta. Y es en este punto donde el misterio se profundiza. Si hasta el mar enmudece ante Cristo, ¿qué sucede cuando la injusticia y el juicio humano intentan perturbar esta serenidad? ¿Cómo puede el silencio seguir siendo poder cuando el mundo exige una respuesta? La respuesta llegará, pero no con palabras. Surgirá en el siguiente movimiento del espíritu, donde la palabra se retira, y el silencio, una vez más, se convierte en la voz de Dios. Existe un tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Un silencio que habla más fuerte que cualquier argumento, y desarma hasta los corazones más duros. Es el silencio de Jesús ante las acusaciones, un silencio nacido no de la debilidad, sino de la fortaleza de quien ya comprende el desenlace, incluso antes de que comience el juicio. Imaginen ese momento por un instante, el aire denso, las voces alzadas, los rostros consumidos por la ira y el miedo. Ante Pilato, la multitud clama por la condena, sedienta de sangre. El poder político y religioso se une contra un hombre inocente, un hombre cuya serenidad hiere más que cualquier crimen.
Y mientras todos esperan su defensa, él no dice nada, ni una palabra, solo una mirada fija y serena, imposible de descifrar. Es en ese instante cuando el mundo se convierte en un espejo. Cada mirada dirigida a Jesús revela más del acusador que del acusado. Pilato, el gobernador romano acostumbrado a controlar multitudes, se siente desconcertado por esta calma. Pregunta, casi en un susurro, ¿no vas a responder? ¿No entiendes las acusaciones? Pero Jesús permanece en silencio. Y ese silencio es como un abismo. Pilato siente que algo se le escapa de las manos, como si, en ese momento, el poder hubiera cambiado de manos sin que nadie se diera cuenta. El silencio de Jesús no es omisión, sino conciencia. Sabe que ninguna palabra cambiará la mentalidad de quienes ya han decidido no escuchar. La verdad, ante el miedo, no convence. Solo ilumina lo que el miedo intenta ocultar. Y eso es precisamente lo que hace el silencio. Obliga a cada persona a escucharse a sí misma. El acusador empieza a oír su propia voz, y en el eco de sus palabras percibe el vacío. Pero este episodio no es solo una escena lejana de la historia. Se repite a diario, a pequeña escala, en la vida de cada uno. Piensa en las veces que te han hecho daño, te han malinterpretado o te han juzgado sin escucharte. El impulso de responder, de explicarte, de demostrar tu inocencia, arde con fuerza. Es un impulso natural. Queremos que el otro entienda. Queremos que el mundo reconozca la verdad. Pero a menudo, el esfuerzo es en vano. Quienes más nos exigen explicaciones son los mismos que ya han decidido no creer. Y es entonces cuando el ejemplo de Jesús se convierte en un espejo y en una elección. Reaccionar como el mundo o responder como él, con silencio y fe. Esta clase de calma parece imposible hasta que la experimentas. Es un estado en el que la mente, cansada de luchar, entrega el control al alma. Es cuando te das cuenta de que el verdadero juez no está fuera, sino dentro. Y que, en el tribunal de la conciencia, solo Dios tiene la última palabra. Jesús no se defendió porque no había nada que defender. Sabía que la verdad no depende de la aprobación de los demás. La verdad simplemente es, y tarde o temprano se revela. El silencio de Jesús desestabiliza porque rompe el ciclo de poder que el mundo entiende. En un sistema que se nutre de reacciones, Él se niega a reaccionar. Su ausencia de respuesta se convierte en una respuesta. Su quietud se convierte en un espejo, y de repente quienes lo acusan se sienten expuestos. Es como si su silencio dijera, no necesito demostrar quién soy. Lo que ven en mí es solo un reflejo de lo que reside en su interior. Esta postura no es pasividad, es dominio interior. Quienes reaccionan ceden el poder a los demás. Quienes guardan silencio por conciencia recuperan el control. Y quizá por eso Pilato quedó impresionado. Esperaba miedo, ira o súplicas, pero encontró algo que jamás había visto. Alguien que no temía perder lo que nadie podía arrebatarle. En la vida cotidiana, esta lección se manifiesta en las situaciones más sencillas y a la vez más difíciles. Un compañero de trabajo que tergiversa tus palabras. Un familiar que te acusa sin comprender tus motivos. Un desconocido que te juzga sin conocerte.
En todos estos momentos, la mente exige una reacción. Pero es cuando eliges el silencio consciente que algo cambia. El ambiente se transforma, porque la energía que alimentaba el conflicto se agota. La otra persona puede seguir atacando, pero no hay vuelta atrás. El fuego se extingue donde no encuentra oxígeno. Es un poder sutil y profundo. El poder del silencio. Jesús demostró que la fortaleza espiritual no reside en ganar discusiones, sino en no perderse en ellas. Su serenidad no provenía de la indiferencia, sino de la claridad de que no necesitaba que el mundo lo comprendiera. El Padre ya lo comprendía, y cuando se vive en esa dimensión, las voces externas se convierten en meros ruidos que pasan sin dejar huella. Hay algo misterioso en este estado. El silencio de Jesús no era ni frío ni vacío. Estaba lleno de significados ocultos, como si cada segundo de quietud sostuviera el universo. Es el mismo silencio que existe entre el trueno y el relámpago, entre la respiración y el pensamiento, entre una lágrima y el perdón. Es el espacio donde el alma se reconecta con su origen. Quizás por eso, incluso humillado y ultrajado, nunca perdió la paz. Porque esta paz no dependía de lo que sucedía afuera, sino de lo que permanecía intacto en su interior. Si el silencio de Jesús es el punto de equilibrio, quizá el ruido del mundo sea la prueba. El ruido intenta alejarnos del centro. Busca provocar una reacción, busca robarnos la energía, pero cuando elegimos el silencio, no es una huida, sino una trascendencia. Es rechazar el juego y cambiar las reglas. El silencio es el gesto invisible que disuelve la violencia sin necesidad de confrontarla. Lo que Jesús nos enseña es que no necesitamos demostrarle nada a nadie. La vida se encarga de revelar la verdad. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Pero el silencio de la fe no está vacío, sino que es espera. Es la confianza de que la verdad no necesita prisa. Florece a su debido tiempo, aunque el mundo quiera sofocarla. Pilato no lo entendió, pero lo sintió. La multitud no lo entendió, pero se conmovió. Y 2000 años después, aún hablamos de ese momento porque el silencio de Jesús resonó con más fuerza que todas las voces que lo condenaron. Las palabras de los acusadores se perdieron en el tiempo. Su silencio permanece. Quizás ese sea el mayor misterio. El poder de un hombre que no reaccionó, y sin embargo, cambió el curso de la historia. Porque lo que nos mostró allí, ante el tribunal humano, no fue resignación, sino revelación. Mostró que el verdadero trono no reside en manos de quienes juzgan, sino en las almas de quienes comprenden. Y si hay algo que debemos recordar, es esto. La calma no es la ausencia de emoción, sino el dominio de la misma. El silencio no es la ausencia de voz, sino la presencia de la sabiduría. Cuando el corazón descansa en el centro de la fe, incluso la injusticia se convierte en un instrumento de luz.
Y es entonces cuando el silencio deja de ser una defensa y se transforma en poder. Pero este poder perdura, porque Cristo no guarda silencio simplemente para soportar el peso de la injusticia, sino para enseñar al mundo a escuchar. El eco de este silencio resuena en cada persona que decide dejar de luchar contra lo invisible y comienza a confiar en lo invisible. Y este eco, suave y profundo, prepara el terreno para el siguiente paso en el camino. Porque la serenidad de Cristo no es solo el fin de una discusión, sino el comienzo de la verdadera compasión. Y cuando esta compasión despierta, el corazón humano descubre que, incluso ante la injusticia, es posible actuar con amor. Hay algo profundamente misterioso en la serenidad que se mueve, una calma que no se limita al reposo, sino que impregna la acción con la misma profundidad que el silencio. Jesús no se limitó a contemplar la paz, la transformó en movimiento. En el camino entre Jericó y Jerusalén, cuando contó la historia del hombre herido al borde del camino, no solo enseñaba moralidad, sino que revelaba una ley invisible del alma. La verdadera calma es activa. No se contenta con observar el sufrimiento, lo transforma. El buen samaritano no es un personaje aislado, es la manifestación viva del Cristo interior, que elige actuar cuando el mundo pasa distraído. La prisa de los religiosos que ignoraron al hombre herido es la prisa de todos nosotros. La rutina que nos ciega, el miedo que disfraza la indiferencia, la justificación disfrazada de prudencia. ¿Cuántas veces seguimos adelante, convencidos de que no era el momento adecuado, de que alguien más ayudaría? ¿Y cuántas veces, en el fondo, fue la ansiedad la que nos distanció de la compasión? Jesús sabía que la calma es el puente entre la percepción y la acción. El samaritano se detuvo porque estaba despierto. Su calma le permitió ver lo que otros no veían, un ser humano, no un problema. Pero esta parábola encierra algo aún más profundo. El camino a Jericó simboliza el viaje interior, la senda que desciende desde la conciencia superior al mundo de las formas. El hombre herido representa nuestro propio ser, desgarrado por la prisa y la distracción. El sacerdote y el levita representan las voces que racionalizan el desapego, la mente calculadora, el orgullo crítico. Y el samaritano, él es el Cristo que llevamos dentro, el punto de luz que permanece sereno incluso en medio del sufrimiento. Se inclina, toca las heridas, y donde el mundo ve inmundicia, él ve la posibilidad de sanar. ¿Cuántas veces te has encontrado tú mismo con la persona herida al borde del camino? ¿Y si el buen samaritano es la parte divina que insiste en no abandonarte? Este punto de inflexión lo cambia todo. El acto de ayudar a otro se convierte en un espejo. Mientras el Cristo que llevamos dentro ayuda al mundo, también nosotros recibimos ayuda.
La calma, entonces, no es solo generosidad, sino el antídoto contra la fragmentación. Nos restaura a la plenitud. Jesús introdujo esta historia en medio de una conversación sobre la ley y el amor al prójimo. Pero lo que realmente quería decir es que la calma es la única forma verdadera de amor. No hay amor en la prisa, ni escucha donde hay ruido. El amor nace cuando el tiempo se ralentiza, cuando el alma se acerca sin temor a lo que encontrará. La calma de Jesús es la antítesis de la prisa del mundo moderno, donde ayudar se ha convertido en la excepción y sentir en debilidad. Nos invita a invertir la lógica, primero el silencio, luego la acción. ¿Te has dado cuenta de que el mundo se ha vuelto incapaz de detenerse? Las pantallas nunca se apagan, el ruido nunca cesa, los días se funden en una carrera sin fin. En este escenario, la calma es un acto revolucionario. Detenerse es casi un escándalo. Y sin embargo, es precisamente lo que reabre el corazón. El samaritano, al interrumpir su camino, no solo sanó a un hombre, sino que rompió el ciclo de la prisa, el mismo ciclo que hoy nos ciega ante lo esencial. Pero hay algo que pocos comprenden. La calma de Jesús no era mansedumbre nacida de la cobardía. Poseía una energía de precisión casi sobrenatural. Sabía cuándo tocar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Su serenidad era una estrategia espiritual. El samaritano actúa con la misma sabiduría. Limpia, cura, protege, libera. Luego sigue su camino. No exige reconocimiento, no busca recompensa. Actúa y se marcha, porque el verdadero amor no necesita público. Quizás la pregunta sea esta: ¿qué sucede cuando comenzamos a actuar con esta serenidad? ¿Qué cambia cuando cada uno de nuestros gestos está guiado por la conciencia y no por el impulso? La respuesta no viene de fuera. Surge en el momento en que el corazón se alinea con el ritmo de Cristo, y entonces todo a nuestro alrededor comienza a reorganizarse. La serenidad no solo sana heridas, restaura el tejido invisible que une a las personas, las situaciones y el tiempo mismo. Lo más intrigante es que Jesús nunca habló de prisa, pero toda su vida fue una lección en contra de ella. Cuando todos querían milagros inmediatos, Él caminaba. Cuando la desesperación exigía explicaciones, Él respondía con metáforas. Cuando esperaban un espectáculo, Él ofrecía silencio, porque la calma es el ritmo de la eternidad, y quienes viven en la eternidad no tienen prisa. Y por eso, incluso después de 2000 años, esta parábola sigue viva. No es una advertencia moral, sino un código espiritual. Cada vez que nos detenemos ante el dolor ajeno con presencia y compasión, Cristo vuelve a obrar en la tierra. Cada vez que elegimos la calma en lugar de la prisa, Él sana a través de nosotros. Y en ese breve y luminoso instante, el mundo deja de ser un camino y se convierte de nuevo en una senda, la senda de regreso a casa. En el desierto, el silencio tiene sonido, un sonido que no se oye con los oídos, sino con el espíritu, un zumbido constante, como si la tierra misma respirara lentamente. Fue en este entorno de vacío y soledad donde Jesús eligió permanecer 40 días.
sin multitudes, sin discípulos, sin consuelo. Solo Él mismo, el viento y la tentación. Mientras su cuerpo se debilitaba, algo en su interior se fortalecía. Era como si cada grano de arena pusiera a prueba su fe, y cada noche fría fuera una lección sobre la naturaleza humana. El desierto no lo destruyó, lo transformó. Curiosamente, los estudiosos que han visitado el desierto de Judea afirman que, por la noche, las temperaturas descienden hasta el punto de congelación. Durante el día, la luz es tan intensa que hace que el horizonte parezca líquido. Jesús caminó bajo ese mismo sol, rodeado de colinas rocosas y el eco de su propia respiración. Ningún sonido humano, ninguna vía de escape, solo la conciencia desnuda ante el infinito. Es allí, cuando todo parece desmoronarse, donde surge la confrontación interna. El enemigo no viene de fuera, viene de la mente que intenta negociar con el miedo. Es fascinante cómo este episodio, aparentemente lejano, refleja lo que todos experimentamos en silencio. El desierto simboliza el momento en que perdemos el control. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra fe, nuestro amor, y nada parece responder. Cada persona se enfrenta a su propio desierto. Algunos intentan huir de él, otros se rebelan, pero pocos lo cruzan. Jesús, al permanecer allí, nos enseñó que el desierto no es un castigo, sino una purificación. Es el espacio donde el ruido del mundo se aquieta y la voz de Dios se hace audible. Imagina la escena. El sol se pone, el calor se disipa y el viento se torna frío. El hambre es real, el agotamiento absoluto. Entonces surge la tentación. La voz dice, conviertan estas piedras en pan. No es solo una invitación a satisfacer el cuerpo, sino una provocación espiritual. Es el mismo dilema al que nos enfrentamos cuando queremos transformarlo todo en inmediatez, cuando cambiamos propósito por alivio. Jesús, sin embargo, no cede. Responde serenamente, no solo de pan vive el hombre. Esta respuesta, que parece sencilla, es una revolución interior. Decía que el hambre más profunda no es del cuerpo, sino del alma. Pocas personas se dan cuenta de que esta es una de las frases más poderosas jamás pronunciadas en la historia, porque redefine la idea de supervivencia. Mientras el mundo insiste en que vivir se trata de acumular, poseer y reaccionar, Jesús afirma que vivir se trata de confiar. Su serenidad ante la tentación es lo opuesto a nuestra prisa moderna. Cuando todo a su alrededor intenta empujarlo a la reacción, elige permanecer quieto, y es esta quietud consciente la que vence al caos. Hay algo casi increíble en este relato. Durante 40 días, no solo soportó el hambre y la soledad, sino que mantuvo una concentración absoluta, sin desviarse, sin dudar. Las investigaciones sobre el aislamiento demuestran que, tras 10 días de soledad total, el cerebro humano comienza a distorsionar el tiempo y a generar pensamientos internos. Jesús soportó 4 veces más. Lo que lo sostuvo no fue la fuerza física, sino la conexión espiritual, una constante sintonía con lo divino. Mientras su cuerpo se debilitaba,
su espíritu se expandía. Y es en esta expansión donde la calma se revela como poder. Cuando la tentación se repite, ofreciendo gloria y dominio, él no reacciona con furia ni miedo. Simplemente afirma: adorarás al Señor tu Dios. Esta es la esencia de la serenidad. No luchar contra lo que intenta derribarte, sino recordar quién eres. Jesús no discute con la sombra, la trasciende. Es lo opuesto a la lógica humana, que busca vencer mediante la confrontación. Él vence mediante la conciencia. ¿Cuántas veces, ante las pruebas, intentamos convertir las piedras en pan? ¿Cuántas veces creemos que la victoria consiste en tener, responder, demostrar? La experiencia de Jesús en el desierto revela que el verdadero triunfo reside en mantener la serenidad. La victoria no está en escapar de la soledad, sino en escuchar lo que ésta quiere enseñarnos. Y es curioso observar cómo en casi todas las culturas antiguas, los grandes maestros afrontaron un período de reclusión en el desierto antes de comenzar su misión. Moisés, Elías, Juan el Bautista. Todos fueron llamados a este viaje. Pero Jesús fue más allá. No solo cruzó el desierto, lo transformó en un altar. Al cabo de los 40 días, cuando los ángeles le sirven, el desierto no desaparece. Cambia su naturaleza. El espacio árido se convierte en un lugar de revelación. Es la metáfora suprema de la transformación espiritual. Lo que parecía vacío, ahora está lleno. Y esta plenitud no proviene de la ausencia de dolor, sino de la presencia absoluta de la conciencia. Lo que Jesús experimentó allí no fue simplemente una prueba personal, fue un camino hacia la serenidad. Demostró que la calma no es debilidad, sino fortaleza cultivada en el silencio, que la fe no es esperanza ciega, sino visión clara en medio de la oscuridad. Y que el desierto, por hostil que parezca, siempre revela algo diferente a quienes tienen el valor de cruzarlo. Porque el desierto es el espejo del alma, y solo quienes aprenden a recorrerlo en silencio descubren el verdadero poder de la paz. Jesús caminó entre los discípulos con una paciencia que sobrepasaba todo entendimiento. Los conocía profundamente, sus dudas, sus debilidades, sus contradicciones. Sabía que algunos aún no comprendían el propósito, que otros flaquearían en el momento más crucial. Aún así, permaneció a su lado. No se impuso, no aceleró el proceso. Observó, guió, esperó. Había algo casi sobrenatural en su calma. Cada gesto, cada mirada, transmitía la silenciosa convicción de quien sabía que todo tiene su tiempo. Esta serenidad no era resignación, era sabiduría.
Jesús comprendía que apresurar la maduración de un alma es como intentar forzar una flor a florecer antes de tiempo. El gesto destruye lo que debería florecer. Los discípulos, sin embargo, vivían en constante tensión. Discutían sobre quién sería el más grande, cuestionaban las parábolas y pedían señales. La prisa humana chocaba con la paciencia divina. Pedro, impulsivo, quería respuestas rápidas. Tomás exigía pruebas. Juan buscaba comprender el amor y, aún así, se perdía en los celos. Y Jesús, con la misma mirada firme, los corregía sin herirlos, los llamaba sin exigirles nada, los amaba incondicionalmente. Era como si viera más allá del error, percibiendo en qué se convertiría cada uno cuando finalmente se liberaran del miedo. En uno de los días más difíciles, cuando la multitud se alejó porque no entendía sus palabras, los discípulos se estremecieron. El ambiente era tenso y el silencio opresivo. Entonces Jesús preguntó, ¿también ustedes quieren irse? La pregunta, sencilla y directa, resonó con fuerza. Pedro, aún confundido, respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue en ese momento que la fe dejó de ser una teoría y se convirtió en una decisión. No lo comprendían todo, pero decidieron quedarse. Es curioso cómo esta misma dinámica se repite en la vida de todos. ¿Cuántas veces el tiempo parece ponernos a prueba con su silencio? ¿Cuántas veces pedimos señales y no recibimos más que espera? La impaciencia es nuestra cruz diaria y es en ella donde madura la fe. Jesús no apresura a nadie porque sabe que la prisa roba el sentido. Su paciencia no es desatención, es confianza. Espera porque cree en lo que aún no es visible. Pero hay un momento en que la paciencia de Jesús se transforma en algo aún mayor: el perdón. El perdón es la máxima expresión de paz. Cuando Pedro lo niega 3 veces, Jesús no reacciona con ira ni decepción. Simplemente lo mira. Una mirada que no acusa, no exige, sino que simplemente despierta. Es en esa mirada que Pedro rompe a llorar y lo comprende todo. No hubo sermón ni castigo, solo el perdón silencioso de alguien que entiende que el error forma parte del camino. Y es este perdón el que lo transforma de un discípulo vacilante en una roca firme. El perdón de Jesús tiene un poder conmovedor. Lo ofrece incluso antes de que la otra persona lo pida. Aún en la cruz, rodeado de odio y burlas, su voz se eleva suave e inquebrantable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase lo cambia todo. Es el punto donde el sufrimiento humano es absorbido por la conciencia divina. Jesús no responde al dolor con dolor, responde con luz. Es una inversión total de las leyes del mundo. Donde debería haber venganza, hay comprensión. Donde el orgullo exigiría justicia, el amor ofrece sanación. Este tipo de perdón parece imposible, pero es el único capaz de liberar de verdad. El resentimiento aprisiona, el perdón disuelve. Cuando Jesús perdona, no borra el mal, sino que lo transforma. El mal no desaparece, pero pierde la capacidad de seguir actuando. Es como si el perdón neutralizara la energía de la ofensa,
y abriera espacio para que nazca algo nuevo. Esta es la esencia de la paz espiritual. No ignorar lo sucedido, sino negarse a cargar con el peso del pasado. En uno de los momentos más conmovedores de su ministerio, Jesús dice: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas». Es una invitación a la ligereza. No promete la ausencia de dolor, sino descanso en medio de él. El yugo es fácil porque no se lleva solo. La calma de Cristo es el descanso para el alma cansada, el punto de equilibrio donde el peso de la existencia se disuelve en confianza. Pero este descanso no es una huida, sino un reencuentro. Es el momento en que el corazón, tras luchar contra todo y contra todos, comprende por fin que no necesita demostrar nada. Jesús muestra que la calma no es rendirse, sino entregarse conscientemente. No rehúye el dolor, lo atraviesa con dignidad, y es este camino el que le da la victoria. Y entonces llega el giro inesperado, cuando todo parece perdido, cuando el odio parece triunfar, la calma resurge con fuerza. La muerte no lo detiene. El perdón que ofrece en la cruz trasciende el tiempo y alcanza a todos los que aún luchan por comprender. El amor que parecía derrotado se revela invencible. La paciencia que el mundo despreciaba se convierte en el poder que transforma la historia. Quien sigue este camino comprende que nada fue en vano. Cada espera, cada lágrima, cada silencio tuvo un propósito. Jesús nos enseña que la serenidad es el secreto de la eternidad y que, para alcanzarla, hay que confiar incluso cuando todo parece derrumbarse. La paciencia es la semilla del milagro, y cuando florece, lo que parecía un fracaso se revela como un nuevo comienzo. Es entonces cuando la calma se transforma en fe viva y el perdón en el acto más revolucionario que existe. El camino aún no ha terminado, pero el desenlace ya se vislumbra. Porque tras tanto dolor, tanta espera y tanta entrega, solo queda una promesa: la paz que el mundo no puede dar, la paz que brota del corazón de quien, por fin, ha aprendido a guardar silencio ante la tormenta y a perdonar aún sangrando. Esta es la victoria de Cristo, y es también el comienzo de la transformación humana. Hay un momento en la vida en que todas las voces callan, las opiniones cesan, las justificaciones pierden sentido, y lo único que queda es el sonido del propio corazón. Es en ese instante cuando el alma comienza a escuchar lo que antes era silencio. Jesús vivió este momento en cada aliento. Comprendió que la paz no es algo que se conquista, sino algo que se reconoce en uno mismo. «Mi paz os doy», dijo, no como una promesa lejana, sino como un recordatorio de lo que ya habita en nosotros. La paz no viene de fuera, nace cuando el espíritu decide confiar, incluso sin comprender. Vivimos en una época donde todo nos empuja hacia la prisa, la comparación y el miedo a quedarnos atrás. El mundo clama que necesitamos ser más, tener más, demostrar más.
Pero la voz de Cristo susurra algo distinto. No se preocupen por el mañana. Esta frase es una invitación a la liberación. Es un recordatorio de que la vida no transcurre en el futuro, sino en el presente que ya es. Cuando Jesús habla de no preocuparse por el futuro, no pide descuido, enseña equilibrio. Nos invita a vivir con atención plena, a cumplir con nuestra responsabilidad con fe y a entregar lo que está más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces la mente crea tormentas que nunca se materializan? ¿Cuántas noches perdemos intentando predecir lo impredecible? La paz de Jesús es el antídoto contra este ciclo. Comienza cuando dejamos de luchar contra lo que ya está en marcha. No se trata de conformidad, sino de inteligencia espiritual. Se trata de comprender que existe un orden superior que lo guía todo, y que incluso el caos tiene un propósito. Cuando aceptamos esto, algo cambia profundamente. El miedo pierde terreno, la ansiedad se debilita, y el tiempo se realinea con el ritmo del corazón. Jesús nunca prometió la ausencia de dolor, sino su presencia. Ahí radica la diferencia. Sabía que el sufrimiento forma parte del camino, pero que el alma despierta no se identifica con él. El dolor es el toque que nos recuerda nuestra fragilidad. La fe es la respuesta que nos reconecta con la fortaleza. Por eso dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo. Es una invitación a transformar el miedo en acción y el cansancio en entrega. La calma que ofrece no es anestesia, sino lucidez. Es ver la tormenta y, aún así, elegir no ahogarse en ella. Hay quienes pasan toda su vida buscando seguridad externa, dinero, estatus, reconocimiento, y sin embargo, viven en constante agitación. Otros, que lo han perdido todo, encuentran una serenidad inquebrantable. Lo que los distingue no es lo que poseen, sino dónde depositan su confianza. Jesús nos enseña que la verdadera estabilidad no reside en las circunstancias, sino en la conciencia. Cuando uno se afianza en lo visible deja de ser una amenaza. La fe se convierte en el fundamento, pero esta paz necesita practicarse. Nace de las decisiones cotidianas. Responder con calma, respirar antes de reaccionar, escuchar antes de juzgar, perdonar antes de alejarse. Es fácil hablar de serenidad cuando todo va bien, pero es en los momentos de tensión cuando se demuestra su verdad. Cuando alguien te hiere y decides no tomar represalias. Cuando el miedo te paraliza y eliges orar en lugar de desesperarte. Cuando el caos se avecina, y en vez de huir, te quedas quieto. Es entonces cuando la presencia del Cristo interior se manifiesta, no como una idea, sino como una fuerza real y transformadora. La paz que ofrece Jesús es práctica, no teórica. Se manifiesta en nuestra mirada, nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando entras en una habitación y tu calma es contagiosa, en lugar de generar nerviosismo. Cuando tu presencia inspira confianza sin necesidad de palabras.
Eso es ser portador de la paz de Cristo. No es un estado místico inalcanzable, sino una forma de ser que transforma todo a tu alrededor. Porque quien porta esta paz se convierte en un faro de luz en medio del ruido. Y quizás esa sea la misión más importante de todas: aprender a vivir como Él vivió. Confiar sin garantías, amar sin medida, servir sin esperar nada a cambio, perdonar sin dar explicaciones. Cuando lo hacemos, la vida deja de ser una batalla y se convierte en un camino. La calma se transforma en oración, y cada gesto cotidiano, el trabajo, una mirada, el silencio, comienza a vibrar de forma diferente. Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, y esta es la revelación final. La paz no está lejos, solo espera ser recordada. Ahora que has llegado hasta aquí, permítete un momento de pausa. Respira hondo. Siente los latidos de tu corazón. Esto es prueba de que estás vivo, de que el aliento divino aún palpita en tu interior. La serenidad de Cristo no es un recuerdo lejano, es una invitación actual, un llamado a vivir con mayor ligereza, con mayor conciencia, con mayor autenticidad. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo confía. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario, aunque sea en silencio o de forma anónima. Comparte lo que sentiste o simplemente escribe paz. Esto ayuda a difundir esta energía y a mantener viva la corriente de amor que Jesús inició. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros. Hay un propósito en cada palabra, en cada aliento. Y cuando esta paz more en tu corazón, el mundo a tu alrededor también comenzará a transformarse.